Hermanos, oremos al Espíritu Santo al haber escuchado la palabra de Dios, al haber compartido este momento de la escucha. Digamos con fe juntos: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Aprovechando que tengo el micrófono inalámbrico, me acerco un poquito, porque ustedes me tienen miedo. Mire, me dejan aquí estas bancas solas. Mire, entonces me va a tocar irme hasta allá, porque este templo bien grande que es, y se hacen atrás. Entonces me vengo hasta acá a ver, para que así nos veamos un poquitico más de cerca. Hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a nosotros a recordar la imagen de la viña, que es muy importante para nosotros. Pues quizás no es una imagen tan cercana y conocida, porque pues aquí hay pocos viñedos. Recordemos que el viñedo es el cultivo de la uva, y pues la uva es un fruto delicioso. Qué más rico que un jugo de uva en un día caluroso como estos, sacado de la nevera con hielito, un jugo de uva, además que es nutritivo. Y la uva, bíblicamente, tiene una reflexión muy importante, porque en Israel esa es una de las formas que tenían de cultivos, y entonces se usa mucho esa imagen. De hecho, en el Salmo decíamos, ¿qué decíamos en el Salmo? La viña del Señor es la casa de Israel. Es una alusión concreta a recordar que el dueño del viñedo, el que preparó el terreno, el que dispuso el lugar, el que sembró, el que organizó todo, el que dedicó tiempo, esfuerzo, pues es Dios. La viña es el pueblo de Israel, la casa de Israel, el pueblo de Israel. Y encontramos nosotros que Jesús también trae esta imagen de la viña en varios momentos. Y la viña, hoy tomemos estas enseñanzas frente a la viña, al viñedo. De la primera lectura que nos presenta el profeta Isaías como un canto que hace una persona a su amigo. Y entonces nos dice la primera lectura: voy a cantar una canción de un amigo. Y empieza a contarse una canción como triste, porque cuenta que él preparó la viña, hizo todo lo que ahorita les dije: preparó el lugar, abonó el terreno, construyó la cerca, construyó una torre. Y resulta que en vez de darle uvas dulces, le dio frutos amargos. O sea, se malogró el objetivo. Eso, hermanos, es frustrante. Y la primera lectura nos presenta quizás un poco, usando imágenes de lo que nosotros vivimos, es decir, de nuestra realidad humana, que Dios se frustró, o vemos el plan frustrado de Dios. Más que Dios haya frustrado, es como el plan frustrado de Dios. Porque la primera lectura tiene algunas palabras importantes para tener en cuenta. Aparte de que dice que, usa esta palabra: esperaba esto, pero me dio esto. Esperaba esto, pero me dio. Y hay una parte donde dice: porque puse todo mi empeño, más o menos dice ahí. O sea, como que puse todo lo que estaba a mi alcance para que este viñedo diera lo mejor. Y yo esperaba que diera uvas, pero dio fruto amargo. Ahí es una palabrita que es ese fruto amargo. No dio uvas.
no dio fruto dulce. Hombre, no sirvió lo que se proyectó y todo lo que se hizo. Entonces, esta primera lectura yo quiero invitarles para que pensemos, yo sé que ustedes saben lo que es frustrarse. Yo ahorita que mi hermano vino de Bogotá, y entonces están mis dos sobrinas, Dulce María y Elena. Dulce, hermanos, solo tiene de Dulce el nombre, ¿sí? Porque Dulce no, usted la va a saludar y ella de una vez le hace cara amarga. Se frustró el nombre, se frustraron los papás con el nombre, pero poquito a poquito y va soltando. Y entonces me hace pensar, porque yo creo que hace 8 días lo he dicho, no me acuerdo, tal vez aquí en esta Eucaristía, el sentido de la frustración que a veces nosotros lo vemos desde chiquitos y uno tiene que aprender a frustrarse. Es lo que llaman los psicólogos la capacidad de frustración. Y por ejemplo, una princesita como esta, quizás más pequeña, fue la que yo vi en un video donde estaba metiendo el pitillo en el termo. Y entonces, miren la capacidad de frustración de la niña. Cogió el pitillo y no pudo. O sea, el segundo intento, no pudo. Y al tercer intento, no pudo, tiró todo. Entonces esa es la capacidad de frustración de nuestros niños. Nula. Pero hay algunos grandes que estamos igual. Nos frustramos por nada. El primer intento de hacer algo, ya decimos, a mí no me sale nada. Al primer intento de realizar un proyecto, un emprendimiento, quizá nos fue bien por algún tiempo y luego como que se fue al piso ese proyecto. Y uno tiene que aprender a tener la capacidad de frustración. Es importante, porque en la vida no siempre las cosas salen como nosotros queremos. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando nosotros ya somos grandes y rápidamente nos desanimamos y mandamos a la porra todo y decimos, es que definitivamente yo no sé ni para qué estoy en este mundo, y nos frustramos y nos entristecemos y nos deprimimos y nos echamos a morir y maldecimos a Raimundo y todo el mundo. Dígame si no somos como esa niña del pitillo tratando de meterlo en el termo. Hacemos rabieta de niño, de niña. No siempre las cosas salen como queremos. Si a Dios mismo le pasa eso, porque quiero que pensemos esto: Dios tiene un plan con cada uno. Dios tiene un plan, así como con esa viña. ¿Cuál es la viña del Señor? El pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel representa a cada creyente, representa a la iglesia, y la iglesia es cada uno de nosotros. Y Dios tiene un plan, Dios ha proyectado un plan, un propósito. Algunos de nosotros quizás ni nos hemos preguntado eso. Señor, ¿qué propósito tienes para mí? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Podemos decir en otras palabras que hoy lo usan mucho, el sueño, que hoy nos invitan mucho a soñar. ¿Y tú qué sueñas? Los que están ya medio dormidos, ¿qué sueñan? ¿Qué es lo que están soñando? ¿Qué es lo que están soñando los que están? Claro, es que esta hora es pesada. Entonces dígale por favor al que está al lado: Dios tiene un sueño para ti. Dígase al que está al lado: Dios tiene un sueño para ti. Y por eso la pregunta es, en oración, nosotros tenemos que preguntarle a Dios: Dios, ¿tú qué has soñado para mí? Yo podría preguntarme, pero es que el sueño de Dios no se agota ni siquiera en que yo me llegue a casar. Eso es una decisión que uno toma. Ni siquiera que sea sacerdote. Dios, en su amor y misericordia, Dios me llamó. Pero yo soy libre de tomar mis decisiones. Pero uno tiene que ir mirando y proyectando
¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es el sueño de Dios? Dios, ¿qué sueñas para mí? Pero no solamente Dios sueña que yo sea sacerdote, en mi caso, porque ya, pues yo fui ordenado sacerdote, pero hay algo más. Prácticamente que es algo que tenemos nosotros que ir siempre preguntándoselo al Señor. ¿Y ahora qué quieres para mí, Señor? ¿Cuál es tu sueño? Porque ustedes y yo tenemos sueños personales, particulares. Yo a los 7 años ya soñaba con ser sacerdote. Yo tuve que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú sueñas para mí? Y confrontar mi sueño con el sueño de Dios, mi plan con el plan de Dios, mi propósito con el propósito de Dios. Hay veces que coinciden, hay veces que nosotros somos tercos y vamos por nuestro camino y ni siquiera le preguntamos a Dios. Vamos haciendo nuestro camino y vamos haciéndolo. Dios nos respalda muchas veces, siempre, porque Dios es un Padre bueno. Pero qué bueno es que yo sea consciente y si creo en Dios y me considero hijo de Dios, no tenga miedo de preguntarle a mi papá Dios, ¿qué quieres para mí? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué sueñas para mí? Y lo segundo que podemos reflexionar, hermanos, a la luz de la palabra del Señor en este día es que debemos reconocer que cuando el plan de Dios se frustra, Él no es como la niña o el niño que hace pataleta, Él es paciente. Que también viendo a mi hermano, Dios mío, con mi sobrinita Dulce, con Dulce, que bueno, ahí poco a poco se va volviendo más dulce, pero no es tan dulce. Y yo lo veo y a mí me hace pensar en la paciencia de Dios. Y yo digo, yo no soy paciente. Yo a los 2 minutos ya estoy desesperado con Dulce. Porque, Dios mío, por ejemplo, para comer, los que tienen niños chiquitos, o sea, y a veces uno se desespera y uno grita a los niños. Yo creo, hermanos, que, o sea, sería gracias a Dios, soy sacerdote, gracias a Dios. Y entonces, así me imagino a Dios. Mi hermano me hizo pensar en papá Dios, porque aunque la primera lectura nos presenta como esa frustración del plan de Dios que hace que porque la primera lectura dice, pues voy a quitar la cerca para que sirva como leña y como prácticamente voy a dejar que ese lugar se pierda. Pero fíjense que el Evangelio nos presenta que Dios es paciente, aunque el Evangelio tiene otro matiz, y el matiz del Evangelio es que hay un dueño de la viña y unos arrendatarios, pero más o menos es lo mismo, porque lo que espera el dueño de la viña es que los arrendatarios pues le den su fruto, pues su paga. Y los arrendatarios lo que hacen es adueñarse de la viña y envía a cobrar o a recoger lo que le corresponde, apalean a un enviado, a un siervo de este dueño de la viña y matan a otro. Y él no actúa con rabia, dice, bueno, voy a mandar más personas. Y los manda y hacen lo mismo. Y contrario a porque es que el Evangelio dice al final, Jesús pregunta, ¿qué va a hacer el dueño de la viña con esos arrendatarios? Porque él mandó a su propio hijo pensando que así lo respetarían y lo mataron, pensando así nos vamos a adueñar de esto. ¿Qué él respondió a la gente? ¿Qué hacemos con esos arrendatarios? ¿Qué respondieron? A acabar con ellos. Hoy, hermanos, a la luz del Evangelio, lo segundo que les invito a que pensemos, lo paciente que es Papá Dios. Porque ustedes y yo muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta el sueño de Dios, lo que Él espera de nosotros. Y nosotros, en vez de ser uvas, de dar fruto dulce, escúchenlo bien, ustedes y yo, en vez de dar fruto dulce, damos fruto amargo a Dios. Y el que lo entendió esta imagen, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, en vez de ser fruto dulce para Dios, somos fruto amargo. Olvídense ustedes, hermanos, por favor, y yo, que Dios es el que nos manda un castigo si nos portamos mal. Dios es un papá paciente. Él sabe esperar. Es este dueño de la viña que de una y otra forma nos habla.
nos muestra su amor y nos pide los frutos porque debemos dar fruto. Dios espera de nosotros que demos fruto, fruto bueno. Pero Él sabe esperar y tiene paciencia cuando no lo hacemos. Inclusive cuando ustedes y yo nos creemos los dueños de la viña. Díganle al que está al lado, tú no eres dueño de la viña. Dígale, por favor, tú no eres dueño de la... ¿Y usted me entiende? ¿Entendemos lo que quiere decir que no eres dueño de la viña? Y la viña es nuestra propia vida. Algunos dicen, yo hago con mi vida lo que se me dé la gana. Tienes un Padre, Dios. Él es el dueño de tu vida. No hay nada más bello que uno poder decir, Señor, mi vida, todo lo que tengo es tuyo, es tuyo. Uno a veces se cree, uno es agrandado, nosotros somos agrandados porque nos creemos dueños. Pero somos dueños ¿de qué? ¿De qué, hermanos? ¿De qué somos dueños? Seamos humildes para decir, tú eres el dueño de mi vida y de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Pero cuando somos dueños y soberbios, porque lo somos, ustedes y yo, somos soberbios muchas veces y nos adueñamos de lo que no es nuestro. Y nos olvidamos de Dios y lo queremos sacar. Pero Él es paciente. Finalmente, recordando que Dios tiene un plan, Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Y ojalá más dispuestos diciéndole, Señor, ¿qué esperas de mí? Y recordando que a veces frustramos ese proyecto, ese plan, ese sueño de Dios en nuestra vida. Estamos llamados a mirar a Jesús, el que dio el fruto bueno, el que siendo el dueño se hizo siervo. Jesús, el que se hizo uva, vino, y se nos da en la Eucaristía, porque en la Eucaristía recibimos al que es la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. Y por eso estamos acá, hermanos, y por eso venimos acá, para que recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo le podamos decir a Jesús, yo aquí estoy, te necesito, enséñame a descubrir cuál es la voluntad del Padre en mi vida y enséñame a no frustrar el plan de Dios en mi vida. Venimos aquí a la misa para recibir el que se hizo vino, vida, se nos da en la Eucaristía, el que con su sangre preciosa nos limpió y nos purificó del pecado, y el que alcanza la paciencia y la misericordia del Padre para con nosotros. Venimos acá para que recibiendo la comunión podamos decir, como tú, Señor Jesús, quiero hacerme un siervo, no un dueño que usurpa lo que no es suyo, que abaje mi soberbia y como tú en humildad pueda dar fruto, el fruto que mi Padre Dios quiere. Que así sea.